tengan mucho cuidado con la respuesta que voy a dar ahora. De una niña, en la Tierra Nueva, o sea, en el nuevo sistema, en el nuevo milenio, en la Tierra renovada, o Tierra Nueva, está correcto, vamos a envejecer, morir y nacer de nuevo como niños. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Esta no es la pregunta, ahora viene la pregunta, me hizo dos. Yo creo que no, yo creo que no vamos a envejecer porque no tendría mucho sentido. Y morir mucho menos porque, y otra vez volver a nacer como niños, no le encuentro el sentido en lo más mínimo. Entonces yo creo que no. Yo creo que si dice que la muerte misma es arrojada al lago de fuego para no existir o para destruirse, entonces la muerte no va a ser un factor a tener en cuenta. No va a haber una muerte para envejecer, no. Creo que vamos a llegar a una maduración y de ahí una estabilidad que no entendemos ni cómo, pero no creo que sea nacer, envejecer, morir, nacer, envejecer, morir. No, eso es lo que enseña la reencarnación y no creo en eso. Bien, eso no. Segunda pregunta en cuestión. Y esta es la que hice la introducción a esta pregunta. Dice, ¿venimos todos de Adán y Eva o es un cuento para niños? Y es una niña que me preguntó, y lo sé porque no me escribió, porque ahí no sabría si es una niña. Me mandó el audio y claramente, y la conozco a la niña, porque a veces nos manda audios agradeciendo el anillo. Una niña, y esta niña me preguntó muy claramente, ¿venimos todos de Adán y Eva o es un cuento para niños? Dice, fue un poquito más larga la pregunta. Adán y Eva tuvieron hijos, se reprodujeron, y sus hijos se reprodujeron, y todo entre hermanos, y se reprodujeron, y nosotros venimos acá. O sea que nosotros somos todo un gran linaje de Adán y Eva. Esa fue la pregunta. Y mi respuesta es, si mi respuesta ustedes la quieren de modo dogmático y cerrado, la respuesta es sí. Sí. Dios hizo dos y de esos dos venimos todos. No solamente eso, después lo redujo a 8 y esos 8 venimos todos. Claro, lo redujo a Noé y de ahí venimos todos. No solamente de Adán y Eva, sino de Noé. ¿Puede haber otra posibilidad? Y yo les digo acá, aunque se agarren la cabeza, sí, podría haber otra posibilidad. Podría haber. Si somos dogmáticos en esto, nos empezamos a cerrar. Realmente a mí no me interesa en este momento hacer un dogma de esto, porque yo no estuve en la creación. Algunos de ustedes, si estuvo en la creación, quiero que les dejo la oportunidad que nos cuente. Pero eso pasó hace 6.000 años atrás. Hay muchas cosas en Bereshit que es contradictorio a la razón. Y ahora lo voy a explicar. La historia, bueno, en primer lugar, primer punto, y no tengo escrito nada. Primer punto, hay ciertas cosas que dan a pensar que hay otra posibilidad. Primero. Segundo. Bereshit o Génesis, la historia, fue contada 2500 años después de la creación. Eso ya es muy extraño, da fastidio, da bronca y lo hace menos creíble. Porque no es que la historia nos la está contando Adán y Eva, la está contando Moisés, que está a 2500 años de la creación, y a él se la está contando Yahweh. ¿Por qué Yahweh elige contar lo que pasó en el principio, pero 2500 años después? Uno se pone a pensar, pero tanto tenías que esperar. Si van a contar mi historia, que la cuente alguien que estuvo cerca a mi historia, entonces es más creíble. Mientras más lejos, es más increíble. ¿Me entienden lo que les digo? Ese sería un segundo punto. ¿Por qué se tardó tanto en contar la historia de la creación? Nadie sabía, nadie tenía la menor idea cómo fue creado el mundo, hasta que no viene Moisés con la Torá y lo cuenta. Y se lo cuenta al pueblo de Israel en el año 2500 más o menos, cuando va el pueblo escapando y está en el desierto, escapando de Egipto, yendo a la tierra prometida, se sube al monte de Sinaí y ahí le entrega la historia, ahí la escribe.
Pero estas personas no tienen la menor idea de cómo fueron creadas, ni nada de cómo fue creado, nada. Una que se murió, Adán y Eva, olvídate. Ni Adán y Eva escribió un libro, ni Noé escribió un libro, ni Enoch escribió un libro, por más que dice que escribió, no es el libro que estamos leyendo nosotros, de Enoch, o que leímos, nada. No hay nada. Así, no hay nada. 2500 años, que es una cantidad de tiempo para nosotros humanamente, ahí ya pues se le ocurre contar la historia. Y el tercer punto importante a eso es este. Que la Biblia dice que está encubierta. Que él iba a abrir su boca en parábolas. ¿Y si la creación que nosotros conocemos es una parábola? Yo pregunto, si esto fuera un juicio, y ustedes son jueces, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cabería la posibilidad lógica de que la historia de la creación sea una parábola, sí o no? Sí. Como puede ser cualquier otra historia. ¿Por qué los cristianos creen en la parábola de Lázaro y el rico? Y la creen fehacientemente, que el rico estaba en el infierno y Lázaro estaba acostado en el seno de Abraham, y el otro le gritaba desde el infierno, le decía: Padre Abraham, ¿por qué no mojas tu dedo en el agua y me lo pones en la boca? Uno dice: ¿es eso cierto? Y los cristianos dicen: eso es totalmente cierto. Nosotros, ya desde cuando éramos adventistas, los que fueron adventistas, ya veíamos eso una parábola total. Eso sí lo vemos parábola. Y las historias que viene Yahweh a contarte, que son 2500 años viejas, son literales. Yo te pregunto, ¿cabe la posibilidad de que sea una parábola y no fue tal cual nos la contaron? Sí, cabe totalmente. Porque cumple una función. Si Yahweh decidió contarlo así, ¿cabe la posibilidad que sea literal? Cabe también. ¿Cabe o no cabe? Cabe. Lo único que yo les abro la mente para decir, supónganse que de golpe pasa el tiempo, nos encontramos con Elohim y dice: bueno, les voy a contar la historia verdadera al principio. Y si nuestra mente está cerrada ahora, vamos a salir sorprendidos, vomitando o con unos problemas en la mente. Pero sí, ¿dónde está Adán y Eva? Dice Adán y Eva. Bueno, Adán y Eva es el cuento que yo les dije. ¿Dónde? Pero puede ser que nos diga: sí, fue literal así. Lo que quiero es que tu mente sea flexible. Puede ser literal o puede ser una parábola. Eso es todo lo que pido. Dentro de todo, yo me inclino más a un nivel literal porque tiene lógica. Pero hay ciertas cosas que me hablan de que pasó algo más. ¿Qué puede haber pasado más? Y eso es todo especulativo, pero a un nivel a la potencia extrema. Ya no es una especulación posible, es una especulación muy rara lo que les voy a decir. Vamos a la Biblia. Bereshit capítulo 6, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Lo único que les digo a ustedes es que tengan una mente flexible. Nada más. El 9 dice, capítulo 6, capítulo 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bien, paro ahí. En el libro de Enoch, la explicación monstruosa que nos dan es que esos hijos de Dios no eran humanos, sino eran ángeles. Entonces los hijos de Dios, que eran ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas a un nivel que ellos no tenían, las miraron, las desearon, descendieron y tuvieron hijos con ellas. Entonces viene todo el libro de Enoch, de toda la condenación de estos 200 ángeles y bla, 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 y que esos ángeles le enseñaron las cosas malas a las mujeres.
Y todo el verso del libro de Enoc que no lo creo. Así, no lo creo. Es una parábola en todo caso. Me gusta ciertas cosas que dice, me gusta, pero no es una historia fáctica. Una nueva palabra que se usa mucho. Una historia fáctica, que viene del inglés fact, que es una verdad real, creíble, un hecho real, un fact. Entonces en español decimos fáctica. Se usa mucho últimamente. Entonces vamos agregando palabras al diccionario. Entonces, no es una verdad fáctica el libro de Enoc. Entonces, sacando eso, ¿qué me enseñaron a mí los adventistas? Los adventistas me enseñaron a mí que los hijos de los hombres eran los hombres desobedientes a Dios. Oh, entonces había hombres desobedientes. Los hombres son los desobedientes a Dios. Los que no querían saber nada con Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Esos eran los obedientes, los que cantaban, los que adoraban, los que oraban, los que hacían sacrificio. Entonces estaban los malos hombres y los hijos de Dios. O sea, los adventistas, por así decirlo, porque era adventista. Los que eran una especie de adventistas y los católicos. Vamos a poner, ahí está. Y ese verso, yo me lo comí, pero... Entonces dice que justamente, y me lo enseñaban así, para justamente enseñarme otra cosa atrás. De que no mirara a las hijas de los católicos, de los malos de afuera. Esos son los de afuera. Hay que buscar chicas adventistas, me decían mi papá, mi mamá, así me enseñaron. Entonces aconteció, dice, eso ya empezó desde el mismo principio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, los malos, los desobedientes, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, obviamente que le iban a nacer hijas, no puro hijo, que viendo los hijos de Dios, los adventistas, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, siempre pasa lo mismo, las de afuera son más hermosas, las de adentro son aburridas, las religiosas, pero acá mi vecinita, el otro, qué hermosura, así me enseñaron. Dice, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces Elohim se enojó y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Bien. Y sigue el texto. Había gigantes, hombres poderosos, no son los gigantes que cuenta el libro de Enoc, mitad hombre, mitad ángeles. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, muy interesante, también después dice, y les engendraron hijos. Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios, vuelve a nombrar ese término. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y a las hijas de los hombres. ¿Cómo hijos de Dios se llegan a las hijas de los hombres? Eso es un secreto o una parábola difícil de entender. Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. ¿A quién carajo se le van a llegar si no? A las hijas de las vacas. ¿A quién se le va a llegar? Claro que los hijos de Dios se iban a acercar a mujeres. ¿O qué quería? Que los hijos de Dios se acercan a los hijos de Dios también. Por ahí querían así, una raza así. Ya se enojó Eddie y dice, no, pará, acá hay algo muy mal. Hay algo muy mal explicado. Dice, explícamelo. Está muy atento. Mira, le dio un síncope. Está muy atento y quiere que le explique todo. ¿Qué está pasando acá? Porque él también creía en Adán y Eva como única historia. Y puede ser otra historia. Puede ser que estemos en presencia de otra historia. Todo surgió de esta pregunta. Y yo no quería contarles esto. Entonces, rato... lo venimos sabiendo nosotros, cuando hablo con Leslie, lo venimos sabiendo y entendiendo, pero no quería ni enseñarlo porque se confunden con por qué Jesús preguntó quién me tocó, si era divino o era un ignorante. ¿Cómo le voy a explicar esto? Pero ahora no tengo otra salida. Dudé en explicarles esto. ¿Quiénes son estos hijos de Dios y las hijas de los hombres? A menos que sean un término machista brutal, los hombres somos hijos de Dios y las hembras son hijas de los hombres. Bueno, Pablo dijo que las mujeres son imagen de los hombres y los hombres es imagen de Dios. ¿No dijo Pablo eso? Otro machista.
Otro machista. Y no es así. No es así. Y dice que los hijos de Dios les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes, esos gigantes, hombres de renombre, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que interpreta usted? Bueno, voy a decir una posibilidad que es absolutamente locura para algunos. Yo la tengo como una posibilidad, así, una posibilidad lejana. Ok, acá les va. Pero no quiero que malinterpreten esto y que después salgan diciendo, Cristian dijo que la creación es una mentira y que no fue así. No, para nada. ¿Qué dijo Cristian? Cristian dice esto. La tierra fue hecha en 6 días, en el 6º día fue hecho Adán y Eva y el 7º día Dios descansó. Eso es literal. O parábola. Una de dos, sí. Que venimos del mono. Eso lo consideré también, ¿no? Mirándolo algunos especímenes que lo consideré. Entonces, Cristian dice eso, ¿ok? Pero podría haber otra posibilidad, sí, hasta que no venga Elohim, el creador, y nos diga tal cual fue, nuestra mente está abierta a que sea una parábola. Entonces, acá va lo que podría ser, ¿eh? Acá va lo que podría ser. Así es. Posibilidad. En un nivel muy loco. Dios hizo a Adán y Eva en el 6º día. Y en el 6º día también Dios hizo muchos hombres y mujeres, pero afuera del jardín del Edén. Hizo un pueblo entero de una vez. La pregunta es, ¿Dios hizo un gallo y una gallina o hizo 1000 gallos y 1000 gallinas? No sabemos. No sabemos. La especie, ¿no? Claro, pero hizo ¿cuántos ejemplares de cada uno? ¿Dios hizo un árbol de durazno o hizo una cantidad de árboles de durazno? Y sí, porque si no sería un desierto todo. Y entonces, para que haya una gallina hasta que se reproduzcan es que no dice, no especifica, ¿no? No especifica. Porque crió los árboles y los animales del Exacto, mar, exacto. No especifica cuántos hicieron. Entonces, ¿cuántos seres humanos pudo haber hecho? Y pudo haber hecho 2 clases de seres humanos, porque a él le gusta eso. No me pregunten por qué. A él le gusta eso. Le gusta diferenciar a Israel. Vos sos mi pueblo elegido. Los otros no los conozco. Vos sos mi pueblo. Los otros son los Joyim, que son naciones. A él le gusta esa diferencia. Tú eres mi elegido. Te elegí entre todas las naciones. Que la verdad me importa nunca, la a matar y destruir. Sí, mata, hace todo, hace pedazo todo. Él es así en ese aspecto. La pregunta es en un juicio, ¿pudo haber hecho Dios a Adán y Eva por un lado y llamarlos los hijos de Dios porque los hizo Él directamente con su aliento y le puso algo especial a ellos dos? Y haber hecho la misma raza, pero sin... No quiero ser... Un montón. Sí, un montón de una vez, pero sin algo más cercano, estoy eligiendo las palabras, sin ciertas características que le puso a Adán y Eva. ¿Pudo haber hecho eso, sí o no? Sí. ¿Pudo haber hecho aún las razas morenas, chinas y todo de una vez? ¿Él la puede haber hecho, sí o no? Sí las puede haber hecho, sí las puede haber hecho. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Lo puede haber hecho. Dice, voy a hacer diferentes modelos, pero yo voy a elegir estos 2 que personalmente los voy a hacer, yo. Y les voy a dar mi aliento, va a ser con estos 2, va a ser una relación más personal. Con aquellos figurines, lo voy a hacer más bien salvajotes, así. Lo voy a hacer y estos 2 van a tener que enseñarle a aquellos, todos, son seres humanos completos, seres humanos enteros, no son animales, son seres humanos, pero sin la información o cierta característica que le puso a Adán y Eva y dijo, estos son los hijos de Dios. De Israel no dijo, Israel es mi hijo, y los otros ¿qué eran? Claro que eran hijos de él, pero no los llamaba hijos de él, los llamaba Goyim. Dice, yo llamé de Egipto a mi hijo. A los egipcios, no, a mi hijo llamé de Egipto. Cualquiera podía ser
Cohen, sacerdote, en Israel cualquiera. Venía un egipcio y dice, yo quiero ser sacerdote. Ah, ok, aplica acá. No, cualquier israelita podía ser sacerdote. Tampoco, dice, de la tribu de Leví únicamente. Dice, pero yo soy de Benjamín y quiero... No, ni madres. Pero yo tengo la profesión, yo quiero servir en el altar. No, no vas a entrar nunca. Tengo la vocación. Tengo la vocación de servir a Dios, dice, lo lamento, dice, no te tocó. Yo tengo la tribu de Leví y la tribu de Leví es la dedicada al sacerdocio. El resto no. Y se acabó, así lo decidía Yahweh. Uno dice, eso es racismo. Y bueno, lo pueden ver de cualquier forma que lo quieran ver, pero así lo diseño. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Hizo Adán y Eva y hizo una raza aparte. La otra no le dio información, o si le dio no lo sabemos, no importa, lo hizo aparte. Y Adán y Eva fueron los únicos que los puso en su lugar que él diseñó, el jardín del Edén. Los otros, nada. Afuera, sí, afuera. Entonces, estos dos hijos privilegiados sí que tuvieron sexo, comieron del árbol, se vieron desnudos, tuvieron un cuidado especial de Yahweh y fueron echados del Edén. Y cuando fueron echados del Edén, evidentemente, tuvieron sexo y tuvieron hijos. ¿Cabe la posibilidad de que ese cuento que nos hicieron no sea dogmático así? Claro que sí. Por ahí tuvieron a Abel y Caín y a Set. Y por ahí tuvieron hijas que no las nombra la Biblia, por supuesto. Y por ahí se casaron entre ellos. Y empezaron a hacer un pueblo especial, un pueblo chiquito, una familia, los hijos de Dios. El resto eran los hombres, así dice, los hombres. Entonces cuando se fueron multiplicando los hombres por un lado, y se fueron multiplicando la descendencia de Adán y Eva, por ahí los hijos de Adán y Eva, o los nietos de Adán y Eva, empezaron a ver las otras tribus, entre comillas, diciendo, wow, qué lindas chicas tienen allá, y esas de dónde salieron. No sabemos con quién se casó Caín. Dice que Caín se casó, fue y fundó una ciudad. ¿Con qué fundó la ciudad? Quizás invitó a otros nómades que vivían por ahí, los invitó ahí. Son cosas que no sabemos. Entonces, mientras hablo de esto, quiero que me respondan algo ustedes. Búsquense en sus celulares. ¿Hay canguros afuera de Australia? Respóndame eso mientras me buscan eso. Si hay canguros aparte, pero no que llevaron de Australia, sino originarios. Porque yo puedo tener un canguro también. Pero la pregunta es si en otro lado del mundo hay. Ok, sacando eso, volvemos a la pregunta que me hace esta niña. ¿Venimos todos de Adán y Eva o es un cuento para niños? Y la respuesta es complicada. Dogmáticamente sí, Adán y Eva, pero si estudiamos las escrituras, abre una posibilidad de una interpretación que no tenemos claramente, de que pueda haber hecho Dios una raza que eran los hombres. Y los hijos de Dios eran su Adán y Eva. Y después en los dos hubo una mezcla. Y esa mezcla era en beneficio de la creación, porque Él lo diseñó así. Solamente en Australia y en Papua Nueva Guinea. Ok, entonces acaba la pregunta. Cuando Noé bajó del arca, me imagino que había canguros en el arca. Si no, ¿cómo carajo salieron los canguros? Entonces, ¿quién llevó a esos canguros a Australia, a una isla que cuesta llegar, y los dejó ahí? Quiero que piensen eso. ¿Quién llevó? Y eso es un ejemplo que le acabo de dar, que se me ocurrió, y hay una cantidad de bichos y animales originarios de un solo punto del planeta. ¿Cómo carajo llegaron ahí? Pero Australia es algo que está separado del continente. Es una isla enorme, pero es una isla. ¿Quién carajo llevó los canguros ahí y no dejó un cangurito por otro lado? Solamente ahí. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Quiero que ustedes piensen, ¿cómo se explica eso? Bueno, podría tener explicaciones si llegamos a la conclusión
Mejor no, eso, you're not ready for this. Ok, sacamos eso. Olvídense de los canguros de Australia, olvídense de todo eso. Volvemos al punto de la pregunta. Sí. Dogmáticamente podríamos llegar a creer que Adán y Eva fueron los únicos. Pero esos son los hijos de Dios, sin duda al respecto. Podría, como posibilidad, haber otro grupo de hombres que él creó para que se mezclen, para que no sean solamente de uno solo. Entonces, como Israel y las demás naciones, para unir a todas después. ¿Pudo haber creado una raza de hombres varios a la vez? Sí. ¿Pudo haber creado 100 para que no se mezclen genéticamente tanto en la familia? Sí. Pudo haber hecho eso. La Biblia da indicios de eso. ¿Es así como lo digo? No, eso no lo sé. No lo sé. Lo único que yo quiero enseñarles a ustedes es que no sean dogmáticos, que sean flexibles, que digan, sí, la verdad como Dios eligió contar esta historia 2500 años después y no nos dio muchos detalles y encima nos dijo que todo es una parábola, que la Biblia está encubierta, entonces me da a pensar de que pudo haber sido diferente. Y solamente lo vamos a saber cuando el Creador nos muestre y nos diga cómo hizo la creación. Y ya ahí se van a... Y que tampoco se ajusten a creer el libro de Enoch. Exactamente. Porque a veces toman el libro de Enoch como una Biblia según... No, sí, claro, yo lo dije. El libro no, ni yo lo creo. Ya les dije claramente. El libro no lo creo para nada, en lo más mínimo. Es así, eso es más estupidez, pero mucho más estupidez que lo que acabo de enseñar, que los hijos de los hombres eran una segunda raza humana creada por Dios. Una manada hizo, una manada. Pero tiene lógica lo que acabo de explicar y tiene mucha lógica en muchos aspectos. Y hay más cosas que no les voy a mostrar hoy, pero hay más indicios en la Biblia de que esto pasó así. Pero bueno, no lo doy como ninguna verdad. Pero ya respondí esa pregunta. Sexta pregunta y última.